de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y el versículo a leer es el 3 en adelante, y dice la palabra de la siguiente manera: Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amados hermanos y hermanas, hermanos que estamos aquí presentes y hermanos y hermanas que nos ven, que nos oyen a través de estos medios de comunicación, quiera el Señor abrir nuestro corazón para poder llegar a entender estas palabras que el Señor en su misericordia, en su gracia nos concede. Gracias damos a Dios por esa libertad que nos concede de entregar este mensaje. Pero ojalá que, amados hermanos, nosotros lo llevemos a nuestro corazón, porque nosotros, atendiendo la palabra, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser animados, porque hoy en día sabemos, hermanos, que estamos pasando por tribulaciones. Pero no nos quedemos al mirado, porque el mismo Señor, Él lo habló diciendo que iban a pasar todas estas cosas. Gracias a Dios por su palabra que nos viene a fortalecer para que nosotros no tengamos temor, como muchas gentes están alarmados, están afligidos, ya no hayan qué hacer, pero nosotros, la Iglesia, por medio de la palabra sabemos que va a acontecer todas estas cosas, como lo vamos a ver en este mensaje. Esta vez el Señor estaba sentado, dice la palabra, en el monte de los Olivos. Y ahora los discípulos se acercan y le dicen: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida. El Señor, cuando estaba en este mundo, Él empezaba a hablar a los suyos, les empezaba a explicar lo que iba a acontecer en estos últimos tiempos.
el Señor empezó a decirles: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice la palabra. Pero yo me quedaba meditando en el versículo 7, porque me llamó la atención meditar este texto, cuando dice la palabra: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tres cosas que yo encontraba en este texto, que lo que estamos viviendo en la actualidad, oiga hermano y hermana. Primero dice la palabra que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y me quedaba meditando en la palabra en la actualidad ahora. Es probable que ustedes, hermanos, han oído las noticias, que esta nación se está levantando contra la nación de Irán. Esta nación se está levantando contra la nación de Venezuela. Se oyen rumores de guerras, y es lo que está escrito en la palabra del Señor. El mismo Señor lo empezaba a explicar a sus discípulos. Y Él les empezó a decir: se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Es lo que estamos viviendo en la actualidad. Se oyen los rumores de guerras, las naciones se están levantando, pero dice la palabra que no os turbéis, es lo que nos dice el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca. Y segundo dice: y habrá pestes. Hoy en la actualidad estamos viviendo por ese tiempo donde hay pestes. Una de las pestes que habla la palabra, porque la palabra nos dice: y habrá pestes, que habla más de dos. Y ahora vemos esta peste que ha venido en todo el mundo, porque es a nivel mundial. ¿Cuántos hombres sin Dios, sin esperanza, ellos ya no hayan qué hacer, se afligen, se atemorizan? ¿Cuántos hombres y mujeres buscan una salida, buscan un medio, buscan los doctores para hallar una medicina para combatir esta peste? Oiga, amados hermanos, pero la palabra nos confirma a nosotros que es necesario que todo esto acontezca. Por eso el Señor les estaba hablando a los suyos, les estaba aclarando los tiempos venideros, y es lo que estamos empezando a vivir en estos tiempos. Ya le decía que el primer punto que miraba en este texto es cuando las naciones se iban a levantar reino contra reino también. Ahora en la actualidad vemos esto, se oyen los rumores de guerras, se oyen de guerras, también se oye de las pestes y hambres, dice la palabra. ¿Cuántas personas necesitadas a causa de estas pestes les ha venido una escasez? Eso habla la palabra de que hay hambres. ¿Cuántas personas necesitadas acuden a esos medios para que puedan ayudarles, concediéndoles un dinero, concediéndoles los alimentos? Porque ha venido el tiempo, lo que el Señor empezaba a hablar a sus discípulos, que era necesario que todo esto aconteciese. Pero dice la palabra que todo esto es principio de dolores, pero aún no es el fin. Cuando la palabra dice que aún no es el fin, no está hablando de que todavía no viene Cristo, sino que todavía no es el fin de todos esos sufrimientos, de todas esas tribulaciones, aflicciones que han de venir después de esto.
Porque la palabra dice que a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La palabra nos habla claramente que el Señor está a las puertas. Él viene pronto a las nubes para llevarnos. Pero oiga, hermano y hermana, un poquito de paciencia nada más, porque dice la palabra que es necesario que pasemos por tribulaciones. Pero miremos lo que sigue diciendo la palabra. Ahora leamos lo que dice el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan en su capítulo 16 y el versículo 33 dice la palabra de esta manera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Bendito sea Dios porque nos ha dejado esas palabras de consuelo, esas palabras que nos aclaran, que nos hacen saber lo que tenemos que vivir. Pero nosotros, ya le decía, no vamos a vivir como las gentes que no tienen a Cristo en sus corazones. Nosotros no tenemos que tener ese temor como las gentes que no conocen a Dios. Están temerosos, tienen miedo de que la muerte venga por ellos, porque saben sus almas que si viene la muerte y los llega a alcanzar, llegarán a ese lugar del infierno. Pero nosotros tenemos una esperanza viva, que si nosotros llegáramos a morir, que si llegáramos a dejar de existir de sobre la faz de la tierra, como dijo un apóstol llamado Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, oiga hermano. La palabra nos consuela, nos da vida, nos da ánimo, porque la palabra es viva y eficaz. Y esta vez el mismo Señor empieza a aclarar y a decir: estas cosas os he hablado. Él ya las dejó hablado, que todo esto iba a acontecer, que todo esto tenemos que vivir. Pero nos consuela y nos dice: para que en mí tengáis paz, para que cuando llegue ese tiempo nosotros no estemos alarmados, no estemos turbados, nosotros no estemos con ese temor de lo que está por venir, de lo que está sucediendo en la actualidad también. Porque Él dijo: para que cuando suceden esas cosas, en mí tengan paz. Porque Él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Aquí nos muestra la palabra que nosotros, mientras que estamos en este mundo, vamos a tener aflicción, vamos a pasar tribulaciones. Oigan, hermanos y hermanas, que nos escuchan a través de estos medios de comunicación, quiera Dios que esta palabra sea de grande bendición para su vida, amados hermanos. Porque no cabe duda que hay hermanos que han llegado a sentir ese miedo, ese temor. Nosotros somos conscientes que somos humanos. También nosotros, los que anunciamos la palabra, los que hablamos, enseñamos la palabra, también llega el momento en que nos se apodera un poco de temor en nosotros. Pero cuando nosotros miramos la palabra, nos consuela, nos anima y nos quita todo el temor, como vamos a ver en este mensaje. Dice la palabra que estas cosas os he hablado, el Señor los habló para que en mí tengáis paz, para que nosotros en este tiempo tengamos esa paz y no andemos como el mundo alarmados o atribulados, sino que la palabra nos consuela. Por eso el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Lo que nos queda a nosotros es lo que dice el Señor: pero confiad. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, en su palabra, permanecer en la fe,
permanecer fieles al Señor hasta la muerte, oiga hermano y hermana, porque hay grande galardón para nosotros, hay grande recompensa para nosotros. Miremos a un hombre de Dios que a pesar de las tribulaciones, él seguía trabajando en la obra del Señor. Miremos a este hombre de Dios, siervo del Señor. Ahora lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14 y versículo 19 en adelante, dice la Escritura de esta manera. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio, oiga pues, hermanos y hermanas, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Volvieron a Listra, donde ahí Pablo fue apedreado, fue arrastrado, y lo dejaron medio muerto ahí. Pero como él tenía esa confianza en el Señor, no importó lo que le habían hecho en esa ciudad. No importó cuando lo apedrearon, cuando lo arrastraron y lo dejaron medio muerto. Ahí vemos que él anduvo en ese valle de, como dice la palabra, como vamos a ver más adelante, ahí anduvo en ese valle de sombra de muerte. Ahí estuvo a punto de morir. Pero como Dios es fiel para con nosotros, Él es fiel en su palabra. Todo lo que está escrito se cumple en nuestra vida. Solamente es lo que nosotros debemos de hacer, lo que dijo el Señor: confiad, yo he vencido el mundo. Nosotros tenemos que confiar en esa palabra que el Señor nos ha dejado. Dice que Pablo y Bernabé, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio, dice la palabra, y Antioquía. Pero ¿para qué volvieron otra vez donde ahí lo apedrearon, lo arrastraron? Ahora dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De esta manera nosotros, los que en su gracia de Dios nos ha concedido un ministerio, nosotros nos esforzamos con la ayuda del Señor para entregarle un mensaje, no importando las condiciones, porque es necesario que nosotros pasemos por muchas tribulaciones. Por eso Pablo regresó a ese lugar, a esa ciudad, a confirmar los ánimos, ¿verdad? Y a exhortarles, en otras palabras, a aconsejarles a que permanezcan en la fe. De esta manera nosotros, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, nosotros también le exhortamos, le aconsejamos que permanezcamos en la fe, que seamos fieles al Señor,
porque dice la palabra aquí mismo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y así dijo el Señor, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Pero nosotros, el Señor nos viene a aconsejar, nos viene a animar, nos viene a exhortar a que permanezcamos en la fe, que seamos fieles al Señor. Por eso el Señor nos viene a consolar a través de su palabra. Aquí mismo vamos a ver a través de las Escrituras cómo aquellos hombres de Dios pusieron su confianza en Él. Como ya vimos a este hombre llamado Pablo y Bernabé, su confianza estaba en el Señor, no importó, aunque andaba en sombra de muerte, pero él cumplía, permaneciendo en la fe, él seguía fiel al Señor. De esta manera nosotros también, aunque andemos en valle de sombra de muerte, porque sabemos que esta peste ha llevado a muchas personas, ha llevado a muchas personas porque han muerto. ¿Cuántas personas, cuántas cantidades de personas en cada nación, en cada país han muerto? De manera que en la actualidad nosotros andamos en sombras de muerte. Pero miremos lo que dijo este hombre, su confianza estaba en el Señor. Y es lo que nosotros debemos de hacer también. Yo cuando leía este texto, yo meditaba que Pablo había visto estas. Número 23 y el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Qué confianza de este hombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento, dice la palabra. Este hombre, qué confianza que tenía en el Señor. No le importaban que andaba en valle de sombra de muerte. Es también esa confianza que nosotros debemos de tener, aunque andemos en valle de sombra de muerte. No tengamos temor, amados hermanos y hermanas también. No tengamos temor, porque dice la palabra, no temeré, dijo este hombre. Nosotros podemos decir, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque nosotros estamos confiados en el Señor. Podemos decir como dijo este hombre, porque el Señor está con nosotros. Y ahora dice, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Pero ¿cuál es la vara de Dios? ¿Cuál es la vara del Señor? Es su misma autoridad, su misma palabra de autoridad, de poder, la que nos infunde ese aliento. Por eso este hombre dijo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. De manera, hermanos, que nosotros al oír sus palabras, las palabras del Señor, nos infunde aliento. Pero miremos otro texto que dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Oiga lo que le decía el Señor a esta iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta vez el Espíritu Santo aconsolando a esta iglesia de Esmirna, diciéndole que no tenían que tener temor
de lo que iban a padecer. Nosotros también, ahora no es para la iglesia de Esmirna, es para la iglesia, la asamblea, la sala evangélica de la sana doctrina. No tengamos temor, dice el Señor, en lo que vamos a padecer, porque es probable, como oíamos, tal vez algunos hermanos se llegarán a infectar de esta peste. Pero dice la palabra que es para que seamos probados, porque dice también que tendréis tribulación, pero sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Ese es el consuelo que nos da el Señor, ese es lo que nos da fortaleza. Por eso un día el Señor también, fortaleciendo a Daniel, en el capítulo 10, versículo 19, dice que Dios le dijo a Daniel y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, decía Daniel, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Yo sé que cuántos hermanos que han oído este mensaje, que están oyendo este mensaje, están siendo fortalecidos. Tal vez estaban con ese temor, con ese desánimo, pero ahora consuélese en esta palabra que Dios le dijo a Daniel y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. La paz sea con ustedes, hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentran, en sus hogares, en diferentes lugares del mundo. No temas, dice el Señor, la paz sea contigo. Solamente esfuérzate y aliéntate. Ese es el consejo que nos da el Señor. Porque también le hablaba el Señor a Isaías en el capítulo 41 y versículo 10. También a ese hombre le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Así que no tengamos temor, amados hermanos, porque el Señor está con nosotros. A ese hombre le dijo: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Por eso no debemos de desmayar, porque Él es nuestro Dios, que nos esfuerza, porque así le dijo a Isaías: que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabras fieles y verdaderas, promesas benditas que el Señor nos deja a nosotros para ser consolados. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No desmayemos, hermanos y hermanas. Seamos fieles al Señor. Mantengamos firmes en la fe. Seamos fieles al Señor, como dice su palabra. No temas en nada lo que vas a padecer. No tengamos temor de lo que vamos a padecer, de lo que vamos a vivir en esas tribulaciones, porque la palabra dice: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ya le decía, un poquito, hermanos, de paciencia. El Señor muy pronto viene a llevarnos allá con Él, allá en los cielos. Y mientras que estamos en este suelo, seamos consolados por la bendita palabra del Señor. Y en esta tarde damos gracias a Dios por su palabra y que Él quiera bendecirlas en nuestros corazones.